Buenas tardes, yo soy Joan. Vengo un poquito cansado, que me toca viajar mucho últimamente. Bueno, llevo un esquema un poquito diferente a los compañeros sobre cómo afrontarlo. Primero dos kits importantes. Yo coincido con David que no estamos en un momento prerrevolucionario y que realmente ahora mismo, y eso, el significado de eso es que el tejido social, al menos catalán, está débil en este caso, y voy a coincidir que quizá el tejido social más fuerte que hay en Cataluña, man que nos pese, es el movimiento soberanista, y eso pues se ha de entender y se ha de comprender y mirar desde el respeto siempre desde la distancia. Y otro kit importante, yo creo en esto, es a entender que es que Cataluña no es España, ¿no? El nivel políticamente, eso aquí en esta sala puede parecer algo muy obvio, pero políticamente somos otro país, y me gusta mucho hacer comparativas políticas entre uno y otro. Incluso los compis que me han estado intentando construir Podemos ahí en Cataluña, es complicado el tema. Entonces, con eso voy a hacer al final, si os fijáis, los compañeros intentan entrar en un análisis de lo que ha pasado, lo que es el movimiento, y cada uno le pone énfasis a lo que más le gusta. Por tanto, permítanme hacer un poco lo mismo. Vamos a hacer un análisis de qué es el movimiento soberanista muy rápido. Hay que entender que el movimiento soberanista, y hablo de soberanista e independentista, es un movimiento que viene de largo, es un movimiento que ha sido una mucho tiempo y que no ha interesado a las élites políticas, a las élites políticas en contra suyo. Sí que es verdad que este movimiento es una expresión muy popular con el estallido de la crisis, sobre todo, digamos que se construye en una demanda de soberanía de la gente normal de ahí, en realidad, en base a un momento de crisis, un periodo donde cierta gente es capaz de romper un marco del status quo de la sociedad del bienestar y de que la época de vacas gordas y eso que es el 15M en realidad. No es el 15M, o sea, la gente que leemos un poquito, hemos de leer que los anti-lobby empezaron contra la guerra, o sea, el 15M abrió las jornadas con los otros movimientos, pero digamos que es como una conclusión bastante fácil de explicar. Y a partir de ahí es cuando realmente este movimiento se vuelve popular, y cuando digo popular lo digo en todas sus palabras y en todos sus vocales. Es un movimiento popular y se ha de reconocer más que nos pese. Y ahí es cuando hay una derrota. Yo creo que ahí la izquierda independentista comete un error con el 15M, que es no saber trabajar con él, que lo hizo, pero no saber, sobre todo, hacer esa demanda de soberanía a esa gente que rompíamos todas el marco que hay. Pero y a la vez se creaba un movimiento popular casi paralelo, masivo, que no se ha visto nunca en Cataluña ni en Europa, que yo diría que el que transforma es un núcleo social muy mayoritario en agentes políticos activos. Son gente que es capaz de movilizarse políticamente, de construir la Sociedad Social Catalana, por ejemplo, y de crear estructuras a eso. No es una oda a esto, o sea, en este tipo de estructuras que se crean, sí, hay gente liberal, hay gente facha, hay gente de izquierdas, hay gente que va simplemente por una demanda de soberanía. Y al final la política lo que es una superestructura de la organización social, y esta superestructura lo que hace es muchas veces canalizar este movimiento hacia sitios donde no nos gustaría. Pero porque este movimiento no, digamos que lo capitanee un capitán que no nos gusta, no hemos de saltar del barco, ¿no? Es tan rápidamente, se hemos empezado a analizar y guardar un poco de respeto y distancia a lo que está pasando. Este movimiento lleva la demanda, crece cuando tiene una demanda democrática, que es una demanda de autodeterminación, una demanda de soberanía, y decrece cuando se vuelve una demanda más puramente nacionalista o patriota en sí mismo, autorreferencial. Entonces hemos de entender que este movimiento, cuando realmente si crece por una demanda de autodeterminación de soberanía, es una demanda que creo que es legítima y que no podemos comparar el movimiento del sí y el no como dos bloques que definen cosas diferentes y que están ahí enfrentados en Cataluña, y uno es el 40 y el otro el tal, sino aquí hay una lucha entre una gente que defiende una demanda legítima, que es la demanda de la soberanía, y el inmovilismo. O sea, claro, porque yo creo que si hacemos una encuesta en Cataluña, le decimos si queremos que algo cambie, la mayoría cree que cambien las cosas, pero lo están pasando mal. Nada, y así nos encontramos, más paradójicamente, llegamos a unas elecciones post-referéndum, que fue un ejercicio democrático, fue una tradición de las clases dominantes catalanas al pueblo catalán, desde mi punto de vista, porque eso no fue un referéndum ni fue nada. O sea, digamos que el señor Mas lo que hizo es tirar para atrás, echarle el freno de mano
y no, digamos, desobedecer activamente a eso, pero bueno, mucha gente se lo creyó, muchos fuimos a votar, y no sé lo que voté, pero digamos que fuimos a votar con la ilusión ese día, y para nosotros sí que era un voto de desobediencia, y eso lo vio muchísima gente, estamos hablando de 2 millones de personas. Digamos que ahí nos encontramos con una especie de elecciones que ahí la lucha si es un plebiscito o no es un plebiscito. Mira, pues yo en su momento no defendí que fuera un plebiscito cuando nos encontramos esas elecciones, y yo creo que no ha de discutir con nadie. O sea, ahora mismo no hay ni un sí, seguimos con lo mismo de antes, y la gente seguirá gobernando un gobierno del que se cree. Dijimos a los diputados, y lo que sí está claro es que el movimiento nacional fue un movimiento transversal de la sociología en esas elecciones, y algunos intentamos jugar un papel quizá un poquito diferente. ¿Cómo se conforman las opciones políticas en esas elecciones? Pues el secuestro de Esquerra Republicana por parte de Convergencia, que es un secuestro a una armada en realidad, se llama Junts pel Sí. Básicamente lo crean muchos actores, pero los culpables somos nosotros, perdonadnos, ¿no? El núcleo del Sí se puede. Realmente la única salida viable a esta polarización que se produciría en Cataluña en 2 meses, del sí y el no, era un bloque del sí se puede que rompiera este esquema, este eje, desde mi punto de vista, con una profunda demanda de democracia y de soberanía, que la demanda de soberanía fuera asumida por este bloque del sí se puede, y que más con sus críticas que con sus ventajas, y yo personalmente soy muy crítico con esa construcción, puede ser cargo electo ahora, creo que no hemos conseguido construir. Y básicamente porque la polarización que se genera al sí y el no tiene 2 aliados muy potentes, que son tanto las élites catalanas como las españolas, y es una realidad. O sea, y la polarización no interesa ya, y igual que el conflicto vasco interesaba que se mantuviera desde el Estado. Y eso es algo que yo creo que ahí es donde hay otros caminos, hay otras propuestas que son llaves que abren puertas a solucionar este conflicto. Resulta que el hecho de que no hayamos podido hablar de derechos sociales o de las protecciones de las clases populares en Cataluña es culpa de esta polarización, y para mí esa es la asignatura que hay pendiente, y yo lo digo a los compañeros de la CUP y a quien le haga falta, que si estamos por esas, mi mano, mi brazo y mi puño para lo que haga falta. Yo creo que es importante. Post 27S nos encontramos un análisis electoral de resultados que, bueno, dejan un poco la incertidumbre. En Cataluña tenemos una palabra que se llama atzucac, ¿no? Que es callejón sin salida, que es un callejón sin salida en realidad. Y sinceramente a mí no me acaba de preocupar mucho el devenir de este nuevo gobierno, sino que lo que veo es que este conflicto, pase lo que pase, si no se rompe un marco determinado, no va a tener salida. Y lo digo claramente. Entonces, no digamos que estoy bastante en contra de algo que ha dicho Nuria antes, así para polemizar, así luego me contesta, que es que la única esperanza de que el movimiento soberanista se democratice es la CUP, ¿no? Los compañeros de la CUP son compañeros de viaje y están haciendo una gran faena. El papel que tienen que jugar ellos, sobre todo, es el de la lucha de la hegemonía delante de este movimiento soberanista. Están lejos de conseguirlo, pero la mica sombra la pica, que significa que vamos lentos pero vamos lejos, ¿no? Y en su filosofía, que es respetable, ahí siguen andando. Pero faltan más actores. Realmente, cuando Nuria hablaba de esas clases populares, yo soy de Cornellá, del Baix Llobregat, esas clases populares que han votado no a la independencia, y realmente yo no acabo de estar de acuerdo. Hemos perdido una batalla donde muchísima gente, si vemos el resultado de las municipales, y muchísima gente, si construimos un buen proyecto para las estatales, veremos que hay muchas de las clases populares, por ejemplo en Cornellá, que son un paradigma de estas comarcas obreras, que sí que defienden unas posturas de soberanía y de recuperación de derechos fundamentales. Una gente que no se siente más interpelada por el anticonvergencia, el anti-más, que en sí por un movimiento conservador y movilista de las clases dominantes españolas. Y eso es una realidad. Y yo creo, y haciendo igual que los compañeros de la CUP tienen críticas hacia nuestras posturas, yo creo que la crítica más fuerte que podemos darle es que digamos, no se está interpelando a esa gente. No digo que no quieran, digo que no se está interpelando fuertemente a esa gente. Y básicamente que la solución o la salida a este conflicto de las clases populares de catalanas es que esa gente participe. Esa gente participe de estas demandas y bajo, bueno, cambiando las fórmulas de relación a esta gente. No puede ser que vendamos un proyecto político
o sea, tenemos que defender unas posturas políticas, se tiene que defender la gente que defiende la independencia de Cataluña como un proceso revolucionario, como un proceso de cambio, se han de defender, pero también hemos de construir elementos de interpelación a estas clases populares que en su momento, hablando castellano, cuando acaban de llegar en los 70, defendían la libertad o autonomía de Cataluña hablando en castellano, y lo siguen haciendo hoy en día. Hemos de recuperar ese espíritu, y somos conscientes, y yo creo que y es algo muy a remarcar, Catalunya Sí que es Pot ha cometido el error muy heavy de españolizar una campaña por su parte, y nos ha costado caro, y aquí estamos, y creo que es momento de cambiar, y ciertas voces críticas que estamos elaborando, pues repensando, ¿no? nuestro ser, tiramos un poco hacia allá, ¿no? Hacia, ostras, pues al final hemos de reconvertir esta demanda, una demanda de soberanía, en una demanda de proceso constituyente, y hemos de saber romper el marco, y este marco está en robarle a la nueva derecha del régimen, se llame Ciutadans o se llame PSC, en realidad, que juega un papel muy similar en Cataluña, la hegemonía en estas clases. Y yo ya para ir concluyendo un poco y dando un poco de respuesta a cómo interpelamos a esta gente, a cómo la señora Pepi, que está en la aldea en el bar de la esquina de mi casa, que es anti-MA y ella quiere seguir siendo en España, es capaz de colaborar en un movimiento de soberanía ciudadana, que ese es el objetivo, pues estamos haciendo varias preguntas. Yo creo que la pregunta ya que hacemos aquí de si somos capaces de hegemonizar el movimiento independentista de la izquierda es súper importante. Yo creo que hay otra pregunta más importante: si seremos capaces de recuperar todas esas clases populares hacia fuera de las fauces de esta derecha y de este régimen, porque al final lo que hacen estas propuestas políticas, o lo que hace la clase trabajadora cornellá, básicamente, cuando vota a PSOE y a Ciutadans como primeras fuerzas políticas, es apuntalar a un régimen, y hemos de construir elementos que cambien eso. Para ello, pocas premisas en realidad, O sea, yo creo que hemos de romper el marco y hemos de saber situarnos en un marco político catalán muy diferente. Yo repito, Cataluña no es España en esto. Defender en sí el proceso constituyente es defender una constitución catalana, y la hegemonía o la desenmascaración de esta gente se va a hacer cuando estemos elaborando esta constitución catalana. Y sí, pues muchos digamos que queremos abrir un proceso, queremos que el proceso siga para adelante, y queremos que este proceso se hable de todo, se hable del modelo sanitario que queremos, del modelo de vida, se hable de los derechos fundamentales de las personas, y ahí es donde hemos de dar batalla, y espero que con los compañeros de la CUP y con más gente tengamos brazo, mano y puño para la falta. Básicamente es eso. Y era una crítica que me autohago y nos autohacemos, y yo creo que incluso a Podemos mismo, no se puede hablar de soberanía si no se habla claramente de que Cataluña tiene que tener la plena soberanía para decidir su futuro, y es un proyecto político que no hemos escuchado y que incluso nuestro programa no lleva. Sí, claro, en nuestro programa se habla de referéndums pactados con el Estado. Nosotros creemos que si hemos de hablar a la gente de soberanía, si la señora Pepi ha de entender qué es la soberanía es que uno ha de decidir por sí mismo, y el pueblo catalán tiene que decidir por sí mismo su futuro, unilateralmente, de lo que diga el gobierno de España o no. Obviamente sería lo mejor que hubiera un gobierno de España que fuera sensible con el sistema, que entendiera que el modelo de Estado-Nación está obsoleto, está equivocado, y lo que hemos de hacer es que la gente decida. Pero si esto no es así, los catalanes hemos de tirar para adelante. Y siempre con la mirada puesta a los trabajadores del Estado español, porque trabajadores somos todos, desde Indonesia hasta Pekín, pero la verdad, si hablamos de soberanía a las clases populares, debemos entender que hemos de autogenerarnos nuestra propia manera de vivir, que hemos de crecer, hemos de politizarnos, hemos de empoderarnos. No podemos negar el hecho de que un referéndum no puede, o sea, el hecho de dominación es propio de un pueblo y no depende de estructuras superiores. Y por último, y acabando ya, que me han pasado los 2 minutos hace un rato, yo creo que al final el movimiento independentista es una mala formulación. Yo creo que hay un movimiento soberanista que realmente cree en la soberanía de los trabajadores y del pueblo catalán, y cuando hablo del pueblo catalán siento orgullo, se me erizan los pelos, en realidad, del pueblo catalán, y que el movimiento independentista está muy bienvenido a este tipo de movimiento, pero todos los que crean que hemos de seguir dentro del Estado para cambiarlo, aunque años y años de ir luchando, también son bienvenidos. Mientras luchamos por la soberanía de las clases populares, aquí estaremos, mano, brazo y puño, y nada más.